te describió. La otra, Según naufrago viví. conocer al pez, pero Claro, Conocer desde adentro, ¿sí? La analiza. De adentro hacia afuera. Ese sería el método inductivo. A través del método inductivo, nosotros encontraremos la misma información, ¿sí? Lo único que vamos desde lo particular a lo general, ¿sí? Desde adentro hacia afuera. Tendremos el gozo de descubrir, ¿sí? De la otra manera, ya no he descubierto otras, ¿sí? ¿Y qué más? La información será parte de ti, Y la información será parte de ti. que lo has investigado. Así que el método por preferencia en la Sagrada Escritura es el método inductivo. Y Jesús lo usó, ¿sí? Con preferencia. Características del método deductivo. Se basa en la deducción. Correcto. Parte De las definiciones de las reglas o de leyes generales para llegar a casos particulares. Ahora vamos a ver dos ejemplos muy conocidos del método deductivo, la palabra de Dios. Procedimientos del método deductivo. Hay un procedimiento principal y uno secundario. El principal es el de reducción, resumen o síntesis. A veces lo hacemos de un capítulo determinado o de un tema. Y secundarios es el método de comprobación, como el razonamiento, ¿sí? O la comprobación. Método inductivo. Estas son las características. Va de lo particular a lo general, ¿no? O sea, de lo concreto, de lo conocido a lo desconocido. De lo concreto a lo abstracto. De una parte a un todo. De lo simple. Ese fue el método que utilizó Camejo con mi padre. El método inductivo. Correcto. Paso del método inductivo. Hay varios, ¿sí? Aquí están resumidos. La observación. ¿Sí? Ahora veremos un ejemplo. ¿Sí? Cómo coger un texto y observar el capítulo y sacar tus propias conclusiones. Observación. La inducción, ¿sí? La hipótesis. La analogía, que lo usó Jesús, por ejemplo, en las parábolas. Usó las analogías. Las preguntas. Jesús fue un maestro en las preguntas. Luego veremos algunos ejemplos de ellos, ¿verdad? Demostración, refutación, tesis, teoría científica, conclusiones definitivas, ¿sí? Ejemplo de método deductivo. Por ejemplo, el Sermón de la Montaña. Jesús allí no descendió a lo particular, sino predicó a quién. A lo general. Hablaba para todos y sobre un concepto. No fue acaso concreto, ¿sí? El sermón de Pedro en el aposento alto tampoco fue un método inductivo, sino deductivo, ¿sí? Porque no trató caso particular. Por ejemplo, si fuéramos al Evangelio según San Juan en el capítulo 4, vamos a leer un poquito, ¿sí? Ahí veremos cómo trató Jesús a la mujer samaritana. Es inductivo. Correcto. Juan 4. Vamos a ver el diálogo de Jesús. Versículo 7. Dice, vino entonces una mujer samaritana para sacar agua, y Jesús le dijo, dame agua para beber. ¿Sigue? Porque sus discípulos habían entrado a la ciudad a comprar provisiones para él. Entonces la mujer samaritana exclamó, ¿es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no tienen trato entre sí. Jesús respondió diciéndole, si hubieras conocido el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo, mi señor, no traes vasija y el pozo es profundo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Eres acaso mayor que Jacob nuestro padre, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su rebaño? Respondiendo Jesús le dijo, todo el que beba de esta agua sentirá sed de nuevo, pero cualquiera que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino
que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para la vida eterna. El diálogo sigue, pero vemos cómo Jesús empieza por lo particular, por lo concreto. Empieza hablando de las necesidades de la mujer, ¿sí? Y al final, ¿a dónde la llevó? A lo espiritual. Correcto, al agua viva. A la necesidad de lo espiritual. La llevó al agua viva. Ese es el método inductivo, ¿sí? Donde ella misma supo que al final que era el Mesías, ¿no? Características de un método y otro. El método inductivo, la persona que practica el método inductivo viene a las escrituras con mente abierta, ¿sí? Porque no viene a buscar lo que ya conoce, sino a lo que el texto te diga algo. En cambio, en el método deductivo se viene a las escrituras con la mente ya preparada acerca de lo que piensa la verdad, ¿sí? Como tú vas a buscar, vas a una concordancia y sacas los textos que hay allí sobre la muerte, o sobre el amor, o la segunda venida. El método deductivo espera descubrir, ¿sí? En cambio, en el deductivo espera probar lo que ya decidió que es la verdad. En el inductivo, las conclusiones es el final del producto por el punto Y de no comienzo. El punto de comienzo. En cambio, en el método deductivo, comienza con las conclusiones hechas y va al texto para soportarlas o refutarlas. ¿Sí? En el inductivo, estudia las escrituras en su contexto, ¿sí? No un texto aislado, que es muy importante para evitar cometer errores. Cuando usa un texto solo, ¿sí? Por eso hay que leer siempre el capítulo, a veces incluso el anterior y el posterior. En el método deductivo se estudia las escrituras en forma fragmentada. En el inductivo es más efectivo para corregir errores. En cambio, el deductivo puede ser usado para soportar errores doctrinales. Bueno, hay iglesias que lo usan, ¿sí? Tristemente. En el método inductivo es fácil, ¿sí? A las personas con experiencia o sin experiencia. En el deductivo puede usarlo solo si tienes un conocimiento completo de la Biblia. O sea que se requiere esta preparación. Sí, conozcas el tema. Correcto. En el método inductivo la Biblia me dice qué es la verdad. En el deductivo yo le digo a la Biblia lo que pienso de la verdad. En el inductivo trabaja con el texto objetivamente, en cambio en el otro de manera subjetiva. En el método inductivo la interpretación es una sola. Pero en el otro pueden ser varias interpretaciones. Entonces nos preguntamos, ¿y quién tiene la verdad? En el método inductivo la Biblia es el estándar, ¿sí? El modelo a seguir. Y en el deductivo pueden ser las opiniones personales. Bueno. Que es mejor entonces el inductivo. Es correcto. Nunca se debe desechar el método deductivo. Lo ideal es método inductivo-deductivo, combinar los dos, pero con preferencia siempre el inductivo. Aquí vemos algunas características concretas, más concretas del método inductivo. En el método inductivo se escudriña el texto de la Biblia. Por eso Jesús en San Juan 5:39 dijo: escudriñad las Sagradas Escrituras porque en ellas tenéis la vida eterna. Se lee la Biblia en su contexto, como vimos antes. El estudio inductivo abarca un libro entero. Subrayé ahí lo más importante, lo que está en negrita, ¿no? Exacto. Se lee la Biblia sin perjuicios subjetivos. En lo posible se echa a un lado ideas preconcebidas. No es fácil, pero debemos intentarlo, ¿no? Se lee la Biblia con la mirada puesta ¿en quién? En Dios. En Dios. El Espíritu Santo es nuestro Maestro. Y una actitud reverente y humilde es necesaria para poder entender su palabra. ¿Me puedo hacer unas fotos? Sí. No, yo te dejo después el siguiente PowerPoint y todo eso. Vale. Se lee y se relee la Biblia. Porque cuando uno no entiende un versículo,
lo deja, Claro. pero no lo abandona. Vuelve mañana, vuelve más adelante. Va para allá, ¿Sí? para acá. No es una lectura casual, ¿sí? Sino una lectura profunda. Bueno, es un método que va de abajo hacia arriba, ¿sí? De lo concreto La persona está más predispuesta al cambio, ¿Perdón? ¿no? Que la persona está más predispuesta Así es. a un cambio, a interiorizar. Bueno, elementos del proceso inductivo, como decíamos antes, la observación, que dice el pasaje. ¿Sí? No solamente es leerlo, sino detenernos. ¿Sí? Ahora vamos a ver un ejemplo muy conocido. La interpretación se conoce ideológicamente como la hermenéutica, ¿no? ¿Qué es lo que la escritura significó para los destinatarios originales? ¿Sí? Para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel, su tiempo, para la ciudad determinada, para la iglesia, para la que fue escrita la carta. Y la aplicación, que es la exégesis. ¿Sí? ¿Qué significa hoy para mí el texto? Esos tres pasos son muy importantes en el método inductivo. Bueno, acerca de la observación, ¿qué podemos decir? La observación enseña a ver exactamente lo que dice el pasaje. De ella parte la interpretación precisa y la aplicación correcta. Seguro que si miráramos ahora hacia frente a la montaña, los tres tendríamos observaciones diferentes de un mismo elemento. ¿Sí? ¿Sí? Así es. La observación contesta a la pregunta, ¿qué dice el pasaje? Y eso lo permite el método inductivo, que, Lo permite el método que inductivo. tres personas que estemos estudiando el mismo texto podamos fijarnos en cosas distintas. Correcto. Vale. Y lo importante son las evidencias, confirmaciones por hechos del método.